Hermanos, muy buenas noches. Les habla el profesor Ramón Romero con otra entrega más del 666. Quiero comenzar con la oración y suplicar al Altísimo que nos asista en todo el devenir de esta serie de estudios. Señor bueno, Señor santo, Señor misericordioso, la gloria y la honra sean para ti, oh divino pastor. Conduce tu rebaño a pastos frescos y a aguas corrientes, no estancadas. Que tu palabra sea vida en nosotros y nos gocemos en ti, con la bendición para todos los que nos ven y nos escuchan, en el nombre de Jesús. Amén. En las últimas dos entregas hablamos del 666 y hablamos de las presunciones de ese poder romano de prerrogarse, es decir, atribuirse cosas sagradas, divinas, como institución y como persona, de tal manera que se llama Rey de Reyes y Divino Emperador. Según todos estos libros que he citado, incluyendo las bulas y las encíclicas, como entre otras las de Gregorio VII, que dijo que el Papa es tan exaltado y tiene tan grande dignidad que no es solamente un hombre, sino como si fuera Dios y el representante de Dios, en este caso vicario, que puede modificar la ley de Dios porque su poder no es de un hombre, sino de Dios. Esas prerrogativas divinas se las está atribuyendo este poder religioso, que no es religioso, es un poder político vestido de religión. El papado es el poder político vestido de religión. Y para legitimar sus persecuciones, tiene que asistirse del poder político para santificar los hechos políticos siendo dirigidos por ellos. Porque cuando la iglesia y el Estado se unen, la iglesia termina dirigiendo al Estado. Si lo duda, investigue quién era Faraón. Primero era sacerdote y luego Faraón. Primero sacerdote y después Faraón o rey de Egipto. Y así mismo pasó con otros tantos. Buscaban el auxilio político, el auxilio civil, para perpetuarse en el poder con vestimenta religiosa. Eso es el papado con su persecución de 1260 años, y que va a resucitar ese poder en perjuicio de todos aquellos que se le adversen. No importa su categoría ni tampoco su estirpe. Estas fuentes católicas que he citado, donde se refieren a los papas como vicarios de Cristo, sustitutos de Cristo, representantes de Cristo, vicerregentes de Cristo, y en consecuencia vicarios del Hijo de Dios. Y quiero refrescarle que en los estudios que hemos dado, he probado con la Biblia y con la literatura católica de que ellos se atribuyen prerrogativas que corresponden única y exclusivamente a Dios. ¿Por qué? Porque hemos probado con la Biblia y con la literatura secular que los papas aseveran tener el derecho de perdonar pecados. Recuerda que lo tratamos la semana pasada y citamos a Marcos 5:21.
que tienen el poder de quitar reyes y poder reyes, que es una prerrogativa de Dios, según Daniel 2:21, de que deben ser reverenciados como si fuera una divinidad, según Apocalipsis 19:10, y ellos se atribuyen a aseverar ser el Santo Padre o su santidad. Pero Jesús dijo en Mateo 23 que no llaméis a nadie Padre, porque nosotros tenemos un Padre y ese está en los cielos. También tiene facultad de ejecutar la pena de muerte en los disidentes, y eso es una profecía de Daniel 7:21, que haría guerra contra los santos del Altísimo. También intentaría cambiar los tiempos y la ley de Daniel 7:25, como también de ser jueces supremos del cielo, de la tierra y el infierno, cuyas decisiones son inapelables, según Juan 5:22 y 27, algo que corresponde a Dios, y de ser infalibles en asuntos de fe y moral, como nos dice el hermano de Jesús en Santiago 1:17, que si alguno está falto de sabiduría, demándela a Dios, el cual no reprocha o no se hiere, y le será dada, como lo leemos en su epístola de Santiago 1:17. También es necesario que en Juan 1:17 nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, el único infalible es Dios. Pero el Papa, cuando está en la cátedra, él asevera ocupar el lugar de Dios con todas las prerrogativas que tiene el Señor. Pero la Biblia nos dice que este poder tiene un nombre blasfemo, y ese nombre blasfemo suma 666, de acuerdo a Apocalipsis 13:17. Ahora, leyendo Apocalipsis 13:18, en la Living Bible, o sea, la Biblia viviente, traduce aquí este texto. Aquí está el enigma que llama a tener el cuidado para resolverlo. Deje que interpreten los que puedan este código. Los valores numéricos de las letras en su nombre suman 666. Eso está en la Biblia Living Bible, la versión Living Bible. La versión New English Bible traduce así el texto. El número representa un nombre de hombre y el valor numérico de sus letras es 666. Otra Biblia, la Biblia católica Douay, añade una nota diciendo: las letras numerales de su nombre constituirá su número. ¿Esto qué nos indica? Que el nombre de la bestia es un título, porque, oiga, el Vicario Filii Dei no es el papado, es Jesucristo. Cristo descendió a la tierra y nos enseñó cómo vive el Padre en el cielo. Pero hoy se ha dicho en nuestros colegios de que el Vicario Filii Dei no cumple las especificaciones del texto de Apocalipsis 13:18. Y ese argumento puede fácilmente eliminarse cuando en Apocalipsis 19:16 encontramos lo siguiente: y en su vestidura y en su muslo, refiriéndose a Jesús, tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores.
Cristo vendrá con su nombre, según Apocalipsis 19:16, escrito en su muslo. Pero el nombre no es un nombre personal, sino más bien el título, porque dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que la palabra nombre de Apocalipsis 13:18, cuando la comparamos con Apocalipsis 19:16, vemos que se refiere a un título y no a un nombre propio. No es una persona física, sino una persona jurídica, una persona moral, o sea, una institución. Apocalipsis 13:18 nos dice aquel texto harto conocido por nosotros los que predicamos esta palabra, y es el famoso texto que dice: aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, que es número de hombre, y el número de ella es 666. ¿Qué representa el 666? La independencia. Eso es lo que hace este poder religioso, atribuyéndose prerrogativas divinas, siendo hombre y no Dios. Nos dice que ese número es número de hombre, y es importante comprender que el sustantivo hombre no tiene aquí artículo definido, como decir un nombre o el hombre. Dice número de hombre, no de un hombre. Esto indica que la bestia es un sistema que está centrado en un hombre o en el hombre. Y es bueno que notemos que dice que en el cuerno pequeño tiene ojos como hombre. Y en 2 de Tesalónica 2 se le llama el hombre de pecado. Es decir, la bestia tiene el número de hombre. Es decir, es un sistema que está basado en el poder y la proeza del hombre. Y algunos eruditos nuestros han intentado decir que la expresión número de hombre realmente debe traducirse como número de la humanidad, porque usa la palabra antropos, pero en Apocalipsis no usa la palabra antropos en ese sentido. Traducir esta palabra hombre, antropos, denota el arte de interpretar en vez de el arte de traducir. Por eso, chequeando o revisando varias versiones de la Biblia, como la New Standard Version, la Nueva Versión Internacional, la Biblia de Jerusalén, que es católica, la Nueva Versión Inglesa, la Nueva Versión Estándar Americana, la famosa King James, la Nueva King James, la Nueva Versión Americana, la versión Bible, así como la versión Phillips y la versión estándar revisado como Revised Standard Version. Revisando estas traducciones, estas versiones, estamos seguros que la frase Aritmos Gad Anthropo Istin, que se traduce como el número de hombre, tiene que indicar el número de un sistema, no de una persona moral, de una persona física, sino de un sistema político con vestimenta religiosa. La versión estándar, Revised Standard Version, traduce es número humano, pero ninguna de las versiones que yo he mencionado lo traduce como porque es el número de la humanidad. No, es número de hombre, y ese número de hombre equivale a una bestia con ojos y con labios mentirosos o labios profanos. Aquí es una referencia al hombre de pecado.
al hijo de perdición. La palabra hombre no se refiere aquí a un individuo específico, sino a una sucesión de gobernantes que hacen al hombre la medida de todas las cosas en vez de Dios. Diría cualquier erudito que la expresión hombre, antropos en el griego, de pecado, debe traducirse la humanidad de pecado. No. Sería apropiado traducir a Daniel 7:18 los ojos de hombre como ojos de la humanidad. No. Y los que saben griego saben que yo tengo la razón. El simple hecho es que el sistema representado por el cuerno pequeño, o sea, el hombre de pecado, la bestia de Apocalipsis 13, está basado en la sabiduría del hombre, mientras se asevera tener el derecho como si fuera Dios. Es decir, un sistema cuyo centro es el hombre y no Dios. Porque hay que arrodillarse a esa persona. Cuando Juan intentó arrodillarse ante el ángel más exaltado del cielo, llamado Gabriel, es un ángel tan brillante, tan refulgente su presencia, que parece ser que Juan lo confundió con Cristo. Y él cae de rodillas para adorar al ángel. Y en el versículo 10 de Apocalipsis 19, Gabriel, el dirigente de todos los ángeles hoy, le contesta así a Juan: y yo me eché a sus pies para adorarle, y me dijo, mira, no lo hagas. Eso es un ángel que está prohibiendo a un hombre santo como Juan a que no se incline a adorarle. ¿Por qué? Yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Es decir, en pocas palabras, nosotros no fuimos creados para adorar lo creado. ¿Qué fue creado? La naturaleza. Fue creado el hombre. Entonces Dios no quiere que nos inclinemos a las cosas creadas, sino al creador de las cosas creadas. Es a saber, Dios, Jehová, Cristo. ¿Me está siguiendo? Pero el ángel más exaltado, y digo esto porque la pluma inspirada en el libro El Deseado de todas las gentes dice que ese ángel fue el que fue al Getsemaní a ayudar a Jesús a beber la copa poco antes de ser apresado aquel jueves por la noche. Pero ese ángel Gabriel es tan poderoso que fue el que le apareció a Daniel múltiples veces. Y ese ángel es el que le aparece a Juan. Es decir, las visiones de Apocalipsis las trajo el Espíritu Santo a través del ángel Gabriel. Si usted lo quiere cuestionar, lea conmigo el capítulo 1 de Apocalipsis. Ustedes van a ver cómo es que Dios opera en el cielo. Dice Juan 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio, o sea, Dios Padre le dio a Jesucristo. La revelación, es decir, Apocalipsis, para manifestar a sus siervos, Juan era siervo, las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo. ¿Quién fue que trajo las 8 visiones de Apocalipsis? Juan. No, el ángel. Es decir, Apocalipsis 1:1 me dice cómo es que Dios trabaja en el cielo. Dios Padre entrega el mensaje a Dios Hijo. Dios Hijo entrega el mensaje a Dios Espíritu Santo. Recuerde que yo he dicho en otras ocasiones que Cristo era el ángel del Antiguo Testamento
y se le llamaba el ángel de Jehová. Como si lo dice Éxodo capítulo 3, versículo 2, y apareciósele el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y no se consumía. Y el versículo 6 dice: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dice Patriarcas y Profetas, la página 257, que ese ángel era Cristo. Entonces, en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová la mayoría de las veces es Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra es arcángel. Arcángel Miguel. Arcángel es un vocablo griego compuesto de dos palabras. Arge, que significa principal en el griego, y ángelos, que significa mensajero. Es decir, Cristo es el arcángel, es decir, el principal ángel del cielo. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Mírenlo aquí. En el libro de Judas nos dice la palabra de Dios. Judas 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar de juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Ese ángel que fue a resucitar a Moisés es nada más que Cristo, el ángel de Jehová, que le aparece en Éxodo 3, 6 y 9, que lo leímos hace un minuto. Ese es Cristo. Ahora, ¿qué sucede? Cuando Cristo viene a la tierra, los ángeles que él dirigía se los entregó al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el comandante en jefe de los ángeles. Tan cierto es que cuando Cristo muere y al tercer día resucita, y luego de pasarse 40 días en la tierra, él asciende al cielo, porque subió al cielo 2 veces. Subió al cielo cuando resucitó en la madrugada, a las 9, resucitó en la madrugada, todavía oscuro, y a las 9 de la mañana Cristo sube al cielo, buscando la aprobación del Padre en su trabajo en la tierra. Cuando fue aceptado su trabajo, él descendió a la tierra y pasó 40 días con la iglesia, según Hechos capítulo 1. Cuando Jesús sube al cielo, él sube un jueves 25 del mes de Iyar. Y él sube y sabe que hay 2 ángeles que le acompañan. El ángel Gabriel es uno. Entonces, cuando Cristo traspasa los cielos y se presenta ante el Padre, es ungido con el bautismo del Espíritu Santo en forma de aceite. Y ese es el aceite que cae en el aposento alto. Pero a partir de ahí, todos los hechos que aparecen, los hechos del Espíritu Santo a través de los ángeles. ¿Por qué? Porque Cristo, como es humano ahora, sin dejar de ser Dios, es 100% humano y 100% divino. No me pregunte cómo están las dos naturalezas fusionadas, porque yo no sé. Es un misterio llamado misterio de la piedad. 2 naturalezas unidas. Pero Cristo está ejerciendo su naturaleza humana en el cielo, la misma que se llevó de la tierra, transformado al cielo cuando resucitó. Y como está limitado, no es que Cristo perdió la omnipresencia. Lo que hizo Cristo fue un acuerdo con el Padre. ¿Cuál fue el acuerdo? De que Él se humanaría en la tierra y morir por el hombre y ser humano para siempre. Entonces, los poderes de Cristo, antes de humanarse, antes de venir a la tierra, los poderes de Cristo fueron entregados al Padre para que Él los guardara. ¿Cuáles poderes? La omnipresencia. Cristo no puede ser omnipresente con la naturaleza humana que tiene. No puede ser omnisciente con la naturaleza humana que tiene. No puede ser omnipotente con la naturaleza humana que tiene.
Y no es que perdió esas prerrogativas divinas, sino que el Padre las tiene guardadas para él. Hasta que sea exaltado. Cuando Cristo lleva a su iglesia al cielo y se celebre la boda del Cordero, la fiesta del Cordero. Aunque esa fiesta, las bodas del Cordero, es el juicio investigador. Y la fiesta, la asistencia a la fiesta, va a ser cuando Cristo nos lleva al cielo a comer y a beber del fruto de la vid que nos prometió beber allá en cielos nuevos y en tierra nueva. Nos pasaremos 1000 años en el cielo y luego toda la eternidad en la tierra nueva. Cierro el paréntesis para que ustedes entiendan. Entonces, ¿qué sucede? Dios Padre, como ya Hijo, el Hijo es humano, sin dejar de ser Dios, le entrega el mensaje al Hijo. ¿Qué mensaje? El mensaje del Evangelio, que es el Apocalipsis. Entonces, el Evangelio se lo entrega al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo tiene su ejército. ¿Cuál ejército? El ejército de los ángeles. Y esos ángeles llaman al jefe de los ángeles, porque Dios, eso llama en administración. Eso está en administración. Usted tiene que a entregarle al gerente de un lugar, entregarle el trabajo para que él entregue ese trabajo a los que están por debajo de él. Pues así actúa Dios. En este caso, Dios le entregó el trabajo a Cristo. Cristo lee el trabajo, lo que está bien, y lo entrega al Espíritu Santo. El Espíritu Santo le entrega el trabajo al principal de los ángeles, que es ahora Gabriel. Porque Cristo ya está como mediador en el cielo. Y entonces Gabriel le entrega el mensaje a Juan, el profeta. Y Juan le entrega el mensaje a las 7 iglesias, es decir, a las 7 iglesias de la historia del cristianismo. Comenzando con Éfeso y terminando con la iglesia de la Odisea, que eran iglesias que existían en el Asia Menor. Ahora bien, ¿quién es el comandante en jefe de los ángeles? En el Antiguo Testamento era Cristo. Al humanarse, ya era el Espíritu Santo quien mandaba a los ángeles hasta el sol de hoy. Ahora, cuando Cristo venga, va a venir con todos los ángeles que una vez estuvieron al servicio del Espíritu Santo. Ni uno solo quedará en el cielo. Habrá un silencio de casi media hora. Esos ángeles van a venir por medio de la segunda venida de Cristo. Ahora, continuando con el hilo, ven, el ángel Gabriel, que es el ángel que más brilla, y dice la sierva de Dios que ese ángel está ocupando ahora en este libro. Se lo recomiendo. Ese libro se lo recomiendo, léanlo, la verdad acerca de los ángeles. Ahí dice en este libro que Gabriel está ocupando el lugar que una vez ocupó Lucifer en el cielo. Y cuando Cristo venga por tercera vez, o sea, después del milenio, cuando la santa ciudad se asiente sobre la tierra, primero se van a sentar los pies de gloria y refulgencia y de fuego de Cristo, que va a purificar todo el monte, que se va a convertir en una llanura, según Zacarías. Y esa llanura va a descansar la santa ciudad. Y la ciudad, al descansar sobre una tierra purificada en el territorio que va a descansar, entonces dice el libro La historia de la redención, dice que Cristo saldrá volando con su iglesia y va a volar por el medio del planeta hecho ruina, y va a levantar a todos los malos como descendieron a las tumbas. El que murió ciego seguirá siendo ciego. Me refiero a los malos, no a los buenos. Los buenos ya están en el cielo, están con Cristo volando en el aire, mientras Él resucita a los malos. Dice bien claro el libro
la historia de redención. Ahora, cuando después que de la tierra con su pueblo en el aire, porque no va a tocar la tierra, entonces ahí ellos entran a la santa ciudad y dejan la puerta abierta. Y entonces después, por un periodo de muchos años, los malos y los ángeles hechos hombres, porque los ángeles se van a encarnar, los ángeles malos, o sea, los demonios, se van a encarnar y van a tener su encarnación hasta que mueran. El mismo Lucifer se va a encarnar. Porque una cosa sencilla. Si Cristo, siendo invisible, se hizo visible y mantiene su visibilidad de por vida, para siempre, pues el mismo Lucifer, para ser destruido a la vista de los hombres que él dirige, tendrá que ser humanado, perder la invisibilidad, y al perder la invisibilidad, él puede dirigir a los perdidos para intentar atacar la santa ciudad. ¿Oyó? O sea, nosotros predicamos, por lo menos aquí en mi oficina, yo estoy predicando el Evangelio, pero lo que ustedes no han percibido es que mientras yo estoy predicando, hay ángeles poderosos que me están rodeando. ¿Y cómo yo lo sé? Porque si no fuera así, yo no podría hablar nada, porque estoy hablando palabras de Dios, y para hablar palabras de Dios se necesita el concurso de un grupo de ángeles que me protejan, porque alrededor de esta casa hay legiones de ángeles poderosísimos que intentan destruirme, y ahora mismo yo estoy siendo rodeado por los ángeles de Dios para no ser consumido por el fuego que el diablo produjo y mató a los hijos de Job. Cayó fuego del cielo, fue el diablo que lo mató. Y a Jesús le va a ahogar. Ese Euroclidón que hubo cuando Jesús tomó el barco en el mar de Galilea, y de repente un huracán. No, Jesús sí sabía. Y los pescadores que se montaron con Jesús en la barca sabían cuándo se podía navegar y cuándo no en el agua. Y ellos se fueron porque el informe meteorológico decía que todo estaba bien. No habría ningún incidente en el camino. Sin embargo, ¿cuál era el propósito del diablo? El propósito del diablo era que Jesús muriera ahogado. Y al morir ahogado, su muerte no nos hubiera salvado. Para que la muerte fuera aceptable ante Dios, Cristo tenía que poner su vida, derramar sangre y resucitar para Dios aceptar el sacrificio. Pero Cristo, él lo quería, en una ocasión lo iban a tirar de una montaña, en Lucas 4, léanlo. ¿Y por qué Satanás, por qué Jesús pasó en medio de ellos? ¿Saben qué es deseado? Que cuando Jesús pasó, y perdónenme el paréntesis que yo he hecho, para que ustedes vean el poder de los ángeles, cuando Cristo dice el deseado que cuando lo iban a tirar de un precipicio, toda la iglesia, léate Lucas 4, toda la iglesia que guarda el sábado iba a despeñar a Cristo. Y dice el deseado que Jesús, ángeles invisibles, le hicieron 2 líneas, lo protegieron, y él pudo cruzar por la hilera de ángeles que le protegieron y no lo mataron. Lo iban a apedrear, lo iban a tirar a un precipicio, y Jesús iba a morir ahogado, porque si moría ahogado, su sacrificio no podía ser aceptado por Dios, porque no habría derramamiento de sangre. ¿Me están siguiendo la idea, por favor? Por eso es que decimos que la razón por la cual yo estoy predicando aquí debe única y exclusivamente a que hay una legión de ángeles protegiéndome para que yo termine el trabajo de esta noche de predicar la verdad cardinal para este tiempo. Tú sabes las veces que hay unos planes para matarme a mí en la calle. El diablo. En la esquina de mi trabajo me asaltaron a mí a las 2 de la tarde con todo el mundo en la calle. Y me llevaron todo el dinero. Todo el dinero yo tenía, que era mucho en ese día.
Me asaltaron y me robaron en plena calle, en plena luz del día, con tanta gente en la calle. Me asaltaron unos motoristas, una gente con motor, con bicicleta, y me asaltaron. Y la gente se fueron corriendo. Me llevaron celular nuevecito, me llevaron todo. Pero no me tocaron. Porque su sangre no era acerca de ti para que te guarde o te cuide en todo tu camino. Es la promesa. Entonces, mis hermanos, así es que trabaja el ministerio de los ángeles. Los ángeles están siendo dirigidos ahora por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fue que envió al ángel Gabriel para dar las 8 visiones que conforman el libro de Apocalipsis. O sea, Daniel trata mayormente del tiempo del fin, entregado el mensaje por el ángel Gabriel, y Apocalipsis también por Gabriel a Juan. Y es así que trabaja el ministerio en el cielo. Es concatenado. El Padre le entrega al Hijo, el Hijo le entrega al Espíritu Santo, el Espíritu Santo a los ángeles a Juan, el profeta, el siervo, y la iglesia, y el siervo Juan a las 7 iglesias en Asia Menor, Turquía, y del Asia Menor pasa al mundo entero. Es así que trabaja el Señor. Él puede hacerlo todo, pero no, Él delega. Un ejemplo. ¿No sabía Dios que Sodoma estaba lista para ser destruida? Sí, porque Dios todo lo sabe. Y entonces, ¿por qué Dios bajó con 2 ángeles? Según Génesis 18 y Génesis 19. ¿Saben por qué? Porque para que pudiera ser destruida Sodoma, se necesitaba 2 testigos. En el código mosaico no se podía apedrear a un hermano sin la presencia de 2 testigos. Y Jesús, que establece eso, ¿la va a violar? No la va a violar. El mismo Dios que establece esta forma de legislatura. Entonces Él manda 2 testigos a Sodoma. Mientras se queda hablando con Abraham, envía 2 testigos a Sodoma de las cosas que ya Dios sabía cómo era Sodoma, y mandó a 2 testigos para que constatara que lo que Dios iba a hacer allí era algo justo. Y fue tan justo que los mismos moradores de Sodoma intentaron violar sexualmente a los ángeles, desde el menor hasta el mayor. El más viejo estaba depravado en la homosexualidad como el más joven. Los niños eran amamantados por animales y se les criaba para que corrompidos pudieran exhibir una raza aborrecible de Satanás. Entonces, mis hermanos, así es que Dios opera. Pero estas prerrogativas divinas se las atribuye este poder misterioso, pero que todo el mundo tiene que saberlo. Todo el mundo tiene que saberlo. Por eso tiene ojos de hombre. Ojos de hombre. Ojos significa sabiduría, viveza. Ojos de hombre. El cuerno pequeño. Sistema cuyo centro es Él, no Dios. Ellos dicen, como lo leí la semana pasada, fuera de Roma no hay salvación. Véalo, fuera de Roma, refiriéndose a la iglesia, no hay salvación. Hermanos, el número 6 representa un sistema cuyo centro es el hombre. 6, 6, 6. ¿En qué día fue hecho la mujer? En el 6º día. ¿En qué día fue hecho el hombre? En el 6º día. ¿En qué día fue hecho la serpiente? En el 6º día. Ahí están los 3. Serpiente, hombre, mujer. Serpiente, Satanás, la serpiente antigua, ¿verdad? Que menciona Apocalipsis 12, 7 al 9. Entonces la serpiente es Satanás, el hombre es el poder civil y la mujer Eva es el poder religioso. Esos 3 poderes unidos son los que van a doblegar al mundo y van a hacer posible que las 7 plagas terribles que van a caer en el planeta caigan y diezmen la población. No va a ser COVID, es la población
por vía de las 7 últimas plagas que van a caer en el planeta sobre los impenitentes. Por eso que se está dando este mensaje. Porque, mire, ahora mismo se está obligando en forma indirecta a la gente vacunarse. Luego llegará el momento en que si usted no tiene un carnet que diga vacunado el día tal, 2 dosis o 3 dosis, usted no podrá comprar ni vender. Eso va a venir por ahí. Eso va a venir. Usted no podrá cambiar un cheque sin una cédula, sin un ID. Usted no podrá cambiar un cheque en el banco o sacar dinero. Pues si usted no tiene esa tarjeta, y déjeme decirle, el COVID-19 no es el 666. Por eso estoy indicando qué es el 666. Es un poder religioso que se va a esconder en un falso día de reposo, que vamos a hablar después con minucias sobre esta marca de la bestia. Entonces, como el número 6 representa a un sistema cuyo hombre es el centro, ese tiene un título. Tiene un título. El 666 es un título y tenemos que buscar el título en el idioma en que ese poder religioso habla. Y ese poder religioso habla a través del latín. Y la palabra latinos, que es el latín, usted suma su valor numérico, le va a dar 666. Pero también es importante saber que no es coincidencia que la Iglesia Católica se llame oficialmente Iglesia Católica Romana. Católica porque es universal y romana porque su asiento es Roma. Su asiento es Roma. Ahora, si esta bestia representa al papado, busquemos su valor de su nombre en latín, que es su idioma. Y ya la semana pasada hablamos que ese nombre lo tenía y lo tiene en la tiara el Papa, en las múltiples coronas que tiene en el Vaticano. Vicarius Filii Dei significa representante o vicario de Dios. Ahora, con relación a este número, podemos decir, en resumen, que debe ser un nombre blasfemo. Es decir, debe ser un nombre cuyo portador asevera representar a Dios y ejercer el poder y las prerrogativas divinas. Si ustedes entran al Vaticano, a la página del Vaticano, y busquen las fotografías donde está el Papa Francisco I sentado, está en un trono blanco con 2 querubines a ambos lados, en ambos lados. ¿Quién es el que habita entre querubines y serafines? Jehová. ¿Quién es el que habita entre querubines y serafines? Jehová. Entonces, si Jehová es el que habita entre querubines y serafines, ¿quién en la tierra habita entre querubines y serafines? Voy a buscar en la cita bíblica para que ustedes vean que no es una exageración. El que habita entre querubines, ¿dónde era que habitaba Dios en el santuario? Tú que habitas entre querubines. Tú que habitas entre querubines. ¿Por qué? Porque los querubines estaban, según Éxodo 25, ahí se habla de la construcción del arca del pacto, donde estaban los 10 mandamientos. Y en Éxodo 25, leemos en el versículo 18,
así. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 cabos de la cubierta. Harás pues un querubín al extremo de un lado y un querubín al otro extremo del lado, opuesto de la calidad de la cubierta. Harás los querubines en sus 2 extremidades, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas la cubierta, o sea, la tapa del arca del pacto. Y pondrás la cubierta encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Ese testimonio es los 10 mandamientos. Y allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre la cubierta de entre los 2 querubines. ¿Ven? Los 2 querubines vivían rodeando a Dios. Sin embargo, usted va, yo lo vi. Estoy haciendo, invitándole a una cosa que no existe. No, yo lo vi. Yo tengo esas fotos por ahí, guardadas. Está el Papa Francisco I, sentado en un gran trono blanco, con 2 querubines, a ambos lados uno. Y aquí me dice que el único que habita entre querubines es Dios. Y el gran trono blanco, ¿dónde que aparece esa expresión? En Apocalipsis 20, cuando dice, el versículo 11, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Quién menciona aquí que estaba sentado? Dios, con los libros abiertos. Entonces, ¿quién es el que está sentado sobre un gran trono blanco? Dios. Sin embargo, este poder religioso también se sienta en un gran trono blanco, entre 2 querubines. Hermanos, esto es para meditar. Esto es para meditar, para pensar que realmente, como dice Éxodo 25-22, de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio, entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Entonces, mis hermanos, tomando en cuenta esto, el primero es que este poder tiene un nombre blasfemo, un nombre cuyo portador asevera representar a Dios en la tierra y ejercer el poder de perdonar pecados como si fuera Dios. Segundo, su nombre debe estar en latín. ¿Por qué en latín? Porque es el idioma oficial de ese poder y es el idioma de Roma. La misa antiguamente la hacían en latín hasta el otro día. Tercero, porque su valor numérico en las letras debe encontrarse en números romanos. Y cuarto, el número debe ser de hombre, no de Dios, de hombre. Número de hombre. Así que la leyenda en latín Vicario Filii Dei se ajusta a todos estos criterios. Repasando lo que hablamos la semana pasada, antiguamente las letras del alfabeto representando números, había 6 letras en latín que solamente los poetas latinos legaron al sistema de números. La I equivale a 1 en latín, la V, o sea, la V corta, equivale a 5, la X en romano equivale a 10, la L equivale a 50, la C equivale a 100 y la D equivale a 500. La M, repito, no existía en el sistema numérico original, fue añadida después. Entonces, cuando se escribía 1000, no se ponía una M, sino
1000 se escribían 2D, porque la M no formaba parte del sistema numérico original. Así que cuando nosotros tomamos las 6 letras, o sea, la I, la D equivale a 500, la C a 100 son 600, la L 50 son 650, X equivale a 10, 660, la B equivale a 5, 665, más la I equivale a 1, 666. Las 6 letras del alfabeto romano, la I, la B, la X, la L, la D y la C, todo eso nos da 666. La M no se toma en cuenta porque no formaba parte del original, que fue considerado muchos años después. Entonces, pregunto, ¿es el nombre Vicarius Filii Dei un título que le ha sido dado al Papa por los mismos católicos romanos o es de fabricación protestante? Vamos a usar la historia. Vamos a buscar la historia. En la historia encontramos, en un estudio, un examen que se hizo de los registros históricos, dice la donación de Constantino, la cual fue usada por 10 papas para justificar sus aseveraciones de poder temporal. Esa donación de Constantino dice: como el bendito Pedro es visto por haber sido constituido vicario del Hijo de Dios. ¿Saben cómo dice original? Vicarius Filii Dei. Eso está en la donación de Constantino. Y dice sobre la tierra, así los pontífices, quienes son los representantes del mismo jefe de los apóstoles, debieron obtener de nosotros y de nuestro imperio el poder de una supremacía mayor que la clemencia de nuestra serenidad imperial terrenal que le ha concedido. Hermanos, eso está en la adoración de Constantino, está en la historia. Y algo más. El apologista romano católico llamado Patrick Madrid, aunque asevera que la donación fue una falsificación, pero fue considerada como una pieza auténtica y oficial por varios papas y teólogos católicos romanos por cientos de años para sustentar el poder terrenal que tenía el papado sobre el mundo. Ahora, mis hermanos, en los decretales de Graciano, publicados en el año 1140, siendo oficial de la Iglesia Católica, incorporó el título papal de la adoración a la ley canónica de la Iglesia Católica. Y aquí las palabras en latín: Beatus Petrus internis vicario Filii Dei esse uitetur constitutus a emis Friedberg. ¿Qué le parece? Corpus Christi Canonici, columna 342. Es decir, Beatus Petrus internis vicarius Filii Dei esse uitetur constitutus a Emilius Friedberg, Corpus Christi Canonici. Ya está apareciendo la expresión vicario Filii Dei en la literatura católica del año 1140. Por tanto, no pueden decir que eso nunca usaron esa expresión. Sí, hay mucho material en la historia que dice que sí, que fue usado. Es más, el cardenal Edward Manning, en el libro El poder temporal del vicario de Cristo, el año 1862, oiga cómo enjuicia este cardenal a las naciones europeas católicas, diciendo: ve a esta iglesia católica, esta iglesia de Dios, delicada y débil, rechazada por las mismas naciones llamadas católicas. He aquí la Francia católica, la Alemania católica, la Italia católica, rindiendo este invento explotado del poder temporal del vicario de Jesucristo.
Y así como la iglesia parece débil y el vicario del Hijo de Dios, vicario Filii Dei, está renovando la pasión de su maestro sobre la tierra, estamos escandalizados y por tanto dirigimos a él nuestros rostros. El poder temporal del vicario de Cristo, del año 1862, página 140, escrito por el cardenal Edward Manning. Es que es cierto, por muchos siglos existió la leyenda o la expresión ahí, vicario Filii Dei en la tiara del Papa. Si usted hiciera ahora un turismo católico, un religioso y por la iglesia católica al Vaticano, no lo encontraba. Va a encontrar muchas coronas sin esa leyenda. ¿Por qué? Porque le quitaron eso, porque tenían que quitarlo, le estaba quitando muchos adeptos. Hermanos, quiero decirles que la misma Enciclopedia Católica, pronta en biblioteca, cita el título Vicario Filii Dei al Papa en el tomo 6, página 43. Y en The Crossing of the Streets for Hope, o sea, cruzando el umbral de la esperanza, la página 3, dice: el Papa Juan Pablo II decía que el líder de la Iglesia Católica está definido por la fe como el vicario de Jesucristo. El mismo Papa Juan Pablo II decía que el Papa era el representante de Cristo, vicario Filii Dei. Él mismo decía, lo estoy citando aquí, y representa al Hijo de Dios, quien ocupa el lugar de la segunda persona del Dios omnipotente de la Trinidad. Fíjense que Juan Pablo II no solamente afirmaba que el Papa es el vicario de Cristo, quien representa al Hijo de Dios, sino que también explicaba lo que quiso decir por la palabra representa, cuando dijo que ocupa el lugar de la segunda persona del Dios omnipotente de la Trinidad. ¿Qué es esto, señor? Blasfemia. Es duro, pero hay que decirlo, blasfemia. Es decir, la expresión ocupar el lugar es el equivalente exacto de la palabra latín vicario. Hermanos, ese título, aunque la tiara no lo tenga ahora físicamente, se la quitaron y lo tiene ahí por todo ese batallón de datos que yo tengo y que he dado algunos de ellos, de informaciones del siglo XI, siglo XII, siglo XIII, hasta el siglo XX, autenticando el Papa Juan Pablo II, finalizando ahí, de que ellos poseen ese título de vicario Filii Dei, que sumado nos da 666. Hermanos, yo no sé si usted entendió. Yo no sé si usted le ha puesto la atención a lo que yo he dicho, pero nosotros no podemos en ningún momento decir, que no lo sabíamos. Le he probado con la historia y con la Biblia de que ese poder no ha desaparecido, existe y está en nuestro medio. Y tengo algo más que decirle con dolor de mi alma: ese poder es el que está mandando en el planeta poco a poco y está encauzando todo para que venga pronto una ley dominical, lamentando mucho que muchos de nosotros no estamos preparados para ello. No hay que pensar muy serio en esto. Tenemos muchos años, yo tengo más de 50 años oyendo ley dominical, pero nunca se ha visto más interesante como ahora, cuando ya prácticamente las iglesias protestantes están unidas al Vaticano. Solamente hay dos iglesias que se oponen a la unidad, que son los Testigos de Jehová y los Adventistas del Séptimo día. Y todo va a decidirse por un decreto universal del 666, que es la marca de la bestia, es decir, un falso día de reposo que va a humillar al planeta y va a acarrear los juicios de Dios sobre el planeta Tierra. Hermanos, quiero decirle que el mundo tendrá que decidirse pronto, porque
el conflicto que viene es por la adoración. Al principio fue así, por la adoración. Uno va a adorar a Dios respetando su cuarto mandamiento y otro va a adorar al hombre respetando el primero de la semana, representando el 666. Yo te pregunto a ti, ¿qué tú vas a hacer con tu vida? Tenemos que prepararnos porque Cristo viene pronto. Las cosas están confluyendo, como dice la expresión, todos los caminos se están llevando a Roma. Es cierto. El mundo se encamina a promulgar o a proclamar al Papa como el mensajero de la paz y que en el mundo necesita la correcta dirección para un mundo nuevo. Hermanos, preparémonos porque Cristo viene pronto. Que Dios nos bendiga. Vamos, te habló el profesor Ramón Romero, quien te invita a que mañana a la misma hora de hoy nos reunamos a la continuación de este estudio sobre el 666. Que Dios nos bendiga. Te habló el profesor Ramón Romero. Buenas noches.